Déjame pintarte una imagen que probablemente te resulte familiar porque es la fantasía que todos tenemos en la cabeza cuando empezamos en esto. Tienes tu refugio asegurado, tus estanterías están llenas de latas rotuladas con fechas de caducidad, y tienes suficientes municiones para repeler un asedio pequeño. Te sientes seguro porque has seguido las listas de control, has comprado el equipo y has fortificado tus ventanas, creyendo que el peligro vendrá de afuera, de las hordas hambrientas o de los saqueadores armados que vemos en las películas. Pero aquí es donde la realidad te va a golpear en la cara con la fuerza de un tren de carga, porque el peligro más letal, el que estadísticamente tiene más probabilidades de acabar contigo y con tu familia, no es el que derriba tu puerta a patadas. El peligro real es el que tú mismo invitas a pasar, porque tu instinto humano de manada te traiciona. Es esa persona a la que le abres la puerta porque es tu amigo, tu vecino de toda la vida, o incluso un familiar lejano que llega con una mochila vacía y una cara de desesperación. La industria de la supervivencia te vende filtros de agua y generadores solares porque eso es fácil de empaquetar y enviar por correo, pero nadie te vende la psicología brutal necesaria para decirle que no a una cara conocida. Si dejas entrar a la persona equivocada, no importa cuántos años de arroz tengas almacenados, tu refugio caerá desde adentro en cuestión de días, no de meses. Hoy no vamos a hablar de cuchillos ni de radios, vamos a hablar de perfiles psicológicos tóxicos que actúan como cáncer en un grupo cerrado de supervivencia. Estos son los 6 tipos de personas que, bajo ninguna circunstancia, puedes permitir en tu círculo interno cuando el sistema colapse, y si ya están dentro, tienes un problema grave que necesitas resolver ahora mismo. Si quieres ser parte del 1% que sobrevive no por tener el mejor rifle, sino por tomar las decisiones más difíciles cuando nadie más se atreve, suscríbete ahora mismo y activa la campana. La mayoría de la gente apagará este video porque es incómodo pensar en dejar fuera a la gente, pero tú estás aquí para aprender a sobrevivir, no para ganar un concurso de popularidad. Vamos a empezar con el perfil número 1. Y este es quizás el más peligroso porque parece el más inofensivo al principio. Me refiero al alarmista crónico. Todos conocemos a alguien así. Es la persona que se alimenta del caos, que comparte cada rumor de WhatsApp sin verificar y que entra en pánico visible ante el menor contratiempo. Podrías pensar que tener a alguien alerta es bueno, pero déjame explicarte la neurociencia detrás de por qué este individuo es una bomba de tiempo en un espacio confinado. El miedo es un contagio biológico. Literalmente, cuando un ser humano en un grupo entra en pánico, libera feromonas y exhibe microexpresiones que disparan la respuesta de lucha o huida en todos los que lo rodean, elevando los niveles de cortisol de todo el grupo. En una situación de supervivencia real, la calma no es un lujo, es un recurso tan vital como el agua potable, y el alarmista crónico consume ese recurso a una velocidad vertiginosa. Cuando necesites silencio absoluto porque hay gente merodeando fuera, el alarmista es el que va a hiperventilar, el que va a cuestionar cada orden en voz alta y el que va a cometer errores torpes porque sus habilidades motoras finas están destrozadas por la adrenalina constante. No estamos hablando de alguien que tiene miedo, todos tendremos miedo. Estamos hablando de alguien que carece de la disciplina emocional para procesar ese miedo y convertirlo en acción. Si tienes a alguien así en tu grupo, cada decisión táctica se convertirá en un debate emocional agotador y mientras intentas calmar su histeria, perderás la ventana de oportunidad para actuar. La solución con este perfil es brutal pero necesaria. No pueden estar en la cadena de mando y no pueden tener acceso a información sensible hasta que sea absolutamente necesario. Si no pueden controlar su propia mente, no puedes confiarles la seguridad de tu familia, es así de simple y no es negociable. Pasemos al perfil número 2, el moralista rígido. Y este es el que va a causarte más conflictos internos porque te hará sentir como el villano de la película. Este es el individuo que se aferra a las normas sociales del mundo antiguo, el mundo donde llamabas al 911 si había un problema, y se niega a aceptar que las reglas han cambiado. El moralista rígido es el que insistirá en compartir tus recursos limitados con extraños porque es lo correcto, sin entender la matemática básica de las calorías. Si tienes comida para 4 personas para 3 meses y dejas entrar a una quinta, no solo reduces el tiempo de todos, sino que pones en riesgo la viabilidad nutricional del grupo entero. Pero el moralista no ve números, ve principios abstractos que ya no aplican.
El problema no es tener ética. La ética es importante para no convertirnos en monstruos. El problema es la incapacidad de adaptar esa ética a una situación de vida o muerte. Cuando tengas que tomar la decisión de no abrir la puerta a una familia que pide ayuda porque tienes a tus propios hijos enfermos y sin medicinas, el moralista rígido no solo te juzgará, sino que podría intentar sabotear tu seguridad para aliviar su propia conciencia. He visto grupos de preparación desmoronarse en simulacros simplemente porque uno de los miembros no podía soportar la idea de usar la fuerza letal para defender el perímetro. En un escenario de colapso, la vacilación es muerte, y el moralista rígido vacilará el 100% de las veces, y peor aún, intentará detener tu mano cuando tú estés dispuesto a hacer lo necesario. Tu acción aquí es identificar a estas personas ahora, antes de que caiga la red, y tener las conversaciones difíciles sobre escenarios hipotéticos. Si su respuesta ante un escenario de invasión de hogar es intentar dialogar con los agresores, esa persona es un pasivo de seguridad, no un activo. Ahora llegamos al número 3, y este es el que más me enfurece personalmente porque es un vampiro de energía y recursos. El parásito pasivo. No estoy hablando de niños, ancianos o personas enfermas que dependen de ti por necesidad legítima. Estoy hablando de adultos sanos que han decidido que su estrategia de supervivencia es depender de tu trabajo. El parásito es el tipo que llega a tu casa con una guitarra pero sin comida, el que dice que no sabe cocinar, que no sabe arreglar cosas, que no sabe hacer guardias, y que espera que tú le resuelvas la vida como si fueras su padre. En el mundo normal, estas personas son solo una molestia, pero en un escenario de supervivencia, son una carga termodinámica insostenible. Hagamos los números porque la física no miente. Cada adulto en tu refugio consume aproximadamente 2.000 calorías al día, requiere 3 litros de agua y genera desechos que deben ser gestionados. Si esa persona no está aportando al menos el equivalente en trabajo, seguridad o habilidades técnicas, está acelerando la fecha de muerte de todo el grupo. Lo que la industria no te dice es que en situaciones de estrés alto, el resentimiento hacia los miembros no productivos del grupo escala rápidamente hasta la violencia. Si tú estás cortando leña, purificando agua y reforzando las defensas mientras el parásito pasivo se queja de que la comida está fría, la cohesión del grupo se romperá en pedazos. No aceptes la excusa de «yo no sé hacer nada», porque en una emergencia, el que no sabe aprende o se va. Si tienes a alguien así en tu círculo, tu tarea es asignarle responsabilidades ahora mismo, ponlos a prueba, y si fallan en tiempos de paz, no esperes que mejoren cuando el mundo se esté quemando. El cuarto perfil es engañoso porque a menudo parece el más preparado, el alfa falso. Este es el tipo que ha visto demasiadas películas de acción, que tiene todo el equipo táctico de marca, que habla con jerga militar sin haber servido un día, y que cree que el liderazgo se basa en gritar órdenes y dominar a los demás. El alfa falso es peligroso porque su ego es más grande que su instinto de supervivencia y desafiará tu liderazgo en el peor momento posible solo para probar que él tiene el control. Este tipo de persona no escucha razones, no acepta planes que no sean suyos y a menudo toma riesgos innecesarios porque confunde la valentía con la estupidez. En un escenario real, el liderazgo es servicio, es ser el último en comer y el primero en despertar. Pero el alfa falso ve el liderazgo como un privilegio. Cuando las cosas salgan mal y saldrán mal, este individuo no admitirá sus errores, culpará a otros, y creará facciones dentro de tu grupo, dividiendo tus fuerzas cuando más necesitas unidad. He visto comunidades de preparación destruidas no por falta de agua, sino por luchas de poder iniciadas por alguien que quería ser el rey del castillo de cenizas. Si detectas a alguien con necesidad patológica de tener siempre la razón y de imponer su voluntad, manténlo lejos de tu perímetro, porque su orgullo te costará la vida. Perfil número 5. El adicto oculto. Y antes de que pienses, yo no me junto con drogadictos, déjame aclararte que la adicción tiene muchas caras que pasan desapercibidas en la sociedad moderna. Puede ser alcohol, puede ser tabaco, pueden ser fármacos recetados para la ansiedad o incluso adicción severa a la tecnología y la dopamina digital. Cuando la cadena de suministro se rompa, esas sustancias van a desaparecer. Y lo que tendrás en tu refugio no es a tu amigo, sino a una persona atravesando el síndrome de abstinencia aguda en medio de una crisis. Una persona en abstinencia es impredecible, irritable,
físicamente inútil y, en casos extremos, peligrosa y dispuesta a robar o traicionar para conseguir lo que necesita. Imagínate lidiar con un ataque de pánico severo de alguien a quien se le acabaron los ansiolíticos justo cuando necesitas silencio total, o tener a un fumador empedernido que se vuelve agresivo e irracional después de 3 días sin nicotina. No se trata de juzgar moralmente sus vicios, se trata de evaluar fríamente su capacidad operativa cuando esos vicios no puedan ser alimentados. Si alguien en tu grupo necesita una sustancia para funcionar con normalidad cada día, esa persona tiene una vulnerabilidad crítica que se convertirá en tu vulnerabilidad. Tu acción aquí es brutalmente honesta, o se desintoxican ahora que hay hospitales y ayuda, o no pueden ser parte de tu plan de emergencia a largo plazo. Y finalmente, el sexto perfil, el más insidioso de todos, el lobo solitario infiltrado. Este no es el tipo que quiere estar solo, es el tipo que está contigo solo mientras le conviene, acumulando información, viendo dónde guardas tus reservas, aprendiendo tus códigos y rutinas, pero que no tiene ninguna lealtad real hacia el grupo. Este perfil es difícil de detectar porque suelen ser competentes, ayudan, trabajan, pero siempre hay una distancia emocional, un cálculo frío en sus ojos. Son personas que ya han decidido que cuando el barco se hunda, ellos van a saltar con el único bote salvavidas disponible y no dudarán en saquearte antes de irse. La supervivencia comunitaria se basa en la confianza absoluta, en saber que la persona que hace la guardia mientras duermes no te va a cortar la garganta para robarte las botas. El lobo solitario infiltrado ve a las personas como recursos temporales, y tú eres solo un escalón más en su propia escalera de supervivencia. Para protegerte de esto, necesitas compartimentar la información. Nadie, absolutamente nadie, debe saber el 100% de tus planes ni la ubicación de todos tus recursos. Si alguien pregunta demasiado sobre inventarios que no le corresponden o rutas de escape que no necesita saber, enciende todas tus alarmas internas. Ahora, sé que esto suena paranoico, sé que es duro pensar así de la gente que conoces, pero la historia de los asedios y las hambrunas nos enseña una lección sangrienta. La desesperación cambia a las personas. El vecino amable se convierte en una amenaza cuando sus hijos lloran de hambre, y el amigo gracioso se convierte en un lastre cuando el miedo lo paraliza. Tu preparación física es inútil si tu seguridad operacional es un colador. No tienes que ser un ermitaño. La supervivencia en solitario es un mito y casi siempre termina mal. Necesitas una tribu, necesitas un grupo. Pero ese grupo debe ser seleccionado con el mismo rigor con el que seleccionas tu munición o tus antibióticos. Tienes que hacer una auditoría de tu círculo social hoy mismo. Mira a las personas con las que planeas sobrevivir y pregúntate honestamente, ¿esta persona me va a ayudar a cargar leña? ¿O voy a tener que cargarla yo a ella? ¿Esta persona va a mantener la calma o va a atraer peligro? La respuesta a esas preguntas es la diferencia entre la vida y la muerte. No se trata de ser cruel, se trata de ser responsable con aquellos que dependen de ti. Si dejas entrar a un parásito o a un alarmista, estás traicionando a tu propia familia, estás robando recursos del plato de tus hijos para alimentar el ego o la incompetencia de otro. Aquí está tu tarea final. Identifica el eslabón más débil de tu cadena actual. No tienes que echarlo hoy, pero tienes que tener un plan para cuando las luces se apaguen. ¿Vas a tener la fuerza para dejar la puerta cerrada? Si este video te hizo repensar tu estrategia, entonces ya estás un paso por delante del 99% de la gente que cree que sobrevivir es solo comprar cosas en Amazon. Quiero que me dejes un comentario abajo diciéndome cuál de estos 6 perfiles te has encontrado más en tu vida y cómo lidiaste con ellos. La supervivencia es mentalidad primero, equipo después. No dejes que la compasión mal entendida sea tu tumba. Vamos a ponernos tácticos. Clase terminada.